Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Bueno, ahorita estamos muy apurados con la presentación ahora de la Declaración de las Personas Físicas, aunque seguimos luchando para presentar las personas morales. Para nosotros es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Nos vuelve a tocar juntos, que es una gran garantía. Bien, para mí es un verdadero placer compartir este escenario con la maestra Deyanira Lisbeth Gutiérrez Hernández. Maestra, ¿cómo está usted? Gracias por asistir. Gracias, muchas gracias por la invitación aquí con todos ustedes en IMEFI, que también es mi casa. Muchas gracias. Bien, bueno, pues vamos a hablar ahora de un tema que son las deducciones personales. Recordemos que el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que en su primer párrafo, ¿cuál es la base para determinar el impuesto sobre la renta? Ingresos de cada capítulo menos deducciones de cada uno de ellos cuando lo permitan, menos obviamente las deducciones de cada uno de ellos, nos dará una utilidad, le restamos las pérdidas, nos da obviamente una base, perdón, antes de la base podemos restar las deducciones personales. Las deducciones personales sí son aquellas que independientemente de los capítulos de cada uno de los que lo permiten cada uno de los capítulos, pues podrían ser. Recordemos que estas deducciones personales no tienen en sí como artículo cuáles son los requisitos de las deducciones. Entonces tendríamos que ver las deducciones, los requisitos que establecen el Código Fiscal de la Federación. Y bueno, vamos a empezar a analizar entonces nuestras deducciones personales. Vamos a ver cuáles son, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, el límite que hay que estar muy atentos, y el llenado, si es que nos alcanza el tiempo, si no, en una próxima cápsula lo veremos, el llenado de la declaración. Ok, bien, bueno, maestra Deyanira, pues si nos haces favor de ver este artículo 151, la fracción primera, que esa fracción primera nos habla de los honorarios médicos y hospitalarios. Claro que sí. Pues en este momento que producción nos apoya con la pantalla, el artículo 151, como bien dices, creo que todo el año trabajamos para que podamos tener estas deducciones personales y podamos en su caso tener un saldo a favor. Dentro del artículo 151 tenemos lo que observan en pantalla, a reserva de cómo me solicitas entrar a la fracción primera, pero de manera general serían los gastos médicos, los gastos funerarios, los donativos, las colegiaturas, que es un decreto, las aportaciones complementarias al seguro de retiro, gastos médicos, transporte escolar, gastos relacionados con créditos hipotecarios. Entrando ya a la fracción primera de este artículo 151, y que vale comentarles que pues estas deducciones, cuando estemos en la declaración anual ya en vivo y a todo color, van a venir precargadas. En este momento que están observando ustedes una pantalla, como lo van a ver en la vida real cuando entren a su aplicativo, van a tener algunas llamadas de atención en color rojo en este caso, que quiere decir que tenemos que empezar a validar cada una de esas deducciones relacionadas con la fracción primera, que son pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología, de nutrición, que sean prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes, así como gastos hospitalarios.
Entonces, creo que es de las más comunes el que tengamos gastos médicos. El reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, también relacionada con esta fracción primera, en su artículo 264, 265, pues hace más amplio este concepto, nos habla inclusive de lentes ópticos hasta 2,500 pesos. Vamos viendo a quién van a favorecer estos gastos médicos. Puede ser al propio contribuyente, puede ser a su cónyuge o a la persona con quien viva en concubinato, puede ser a los ascendientes, puede ser a los descendientes en línea recta, y aquí entramos a un modelo muy interesante que sé que al maestro Milla le gusta también platicar este tema, porque tiene que ver con el parentesco, ascendiente, descendiente en línea recta. Si hablamos de ascendientes, estamos hablando de padres. Ustedes ubíquense en esta parte en un recuadro negro con blanco que dice ego, que seríamos nosotros. Ascendiente en línea recta serían padres, abuelos, bisabuelos. Y la parte consanguínea, ¿no? Así es. Luego tendríamos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, si fuera el caso. Y mencionaste hace un momento consanguíneo. En realidad el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta no hace distinción en los tipos de parentesco, es más un concepto civil, dado que tenemos parentesco consanguíneo, tenemos parentesco por afinidad, y bueno, el parentesco civil, que hace algún tiempo se convirtió en el caso de la adopción, pues es también ya un parentesco, digamos que consanguíneo por esa modificación que hubo en el Código Civil. Así es que pues ya de ahí podríamos definir de quién podríamos estar pagando los gastos médicos. El artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta le pone a esas personas que nosotros podríamos estar generando pagos para deducciones personales que no deben ganar en el ejercicio más allá de una UMA elevada al año. Muy poco, ¿no, maestra? Porque fíjate, si la UMA cuesta 96.23, si la multiplicamos por 365, pues que no reciban en todo un año por ingresos 35.123.95, realmente es muy poco, ¿no? Así es, claro que en el entendido de que cuando estas personas están percibiendo más allá de 35,000 pesos, pues deberían ser quienes van a realizar la deducción, porque a su vez al tener ingresos pues presentarán declaración anual y en su propia declaración anual estarán restando este tipo de gastos médicos, dentales, hospitalarios. Es muy interesante cuando hablamos de esta fracción primera y nos damos cuenta que aquí no se incorpora el seguro de gastos médicos, que también es una deducción muy común. Así es. Esa deducción que es tan común, que es el pago de un seguro para tener derecho a los gastos médicos, lo tenemos en la fracción, y ahorita estoy en el artículo 151, y para ser muy exacta, estaríamos hablando de la fracción sexta, que son primas por seguro de gastos médicos, y serían complementarias o bien independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas. Fíjate que en esta fracción sexta no hace referencia a que si nosotros pagamos el seguro de gastos médicos de ascendientes, descendientes, cónyuge, no hace referencia a que reciban esta parte de no más allá de una UMA elevada al año. Eso pues da un poco más de holgura, pues a veces es común que el padre de familia, el jefe de familia paga los gastos médicos o el seguro de gastos médicos, porque acuérdense que ese seguro pues se va a utilizar en su caso en el momento de que exista una contingencia. Ahora una cosa, perdón que te interrumpa, cuando vemos el aplicativo, maestra, la propia autoridad lo pone o en la fracción primera o en la fracción sexta, ¿o nosotros lo vamos a colocar dentro de eso? Claro, recuerden que cuando estamos en el aplicativo, no me voy a cambiar ahorita de canal para no perdernos, pero lo que van a ver cargado son los FDIs, el RFC,
el nombre de la institución que prestó, en este caso, los servicios médicos, o bien el nombre de la aseguradora con quien contrataron este seguro de gastos médicos. Entonces, bueno, aparece por separado. Solamente se valida el tope. Recuerden que en la utilización de estas deducciones personales tenemos el tope, lo que sea menor, 5 veces la UMA elevada al año, o bien el 15% de los ingresos totales del contribuyente, que tomamos como parámetro el ejercicio inmediato anterior. Eso es lo único que va cuidando el aplicativo. No hemos llegado al punto de que esté fiscalizando a quién favorecieron los gastos médicos, en este caso el seguro de gastos médicos. Pero era interesante hacer la distinción. Bueno, por lo menos en mi caso, con varios de los clientes que he realizado declaraciones anuales, pues es el padre el que paga los seguros de gastos médicos, bastante caros además, de familiares cercanos consanguíneos. Entonces, se puede presentar esa deducibilidad aun y cuando quien los favorezca reciba más allá de una UMA elevada al año. Esa sería, pues en este caso, a veces son detalles que vamos viendo en la posibilidad de aplicar las deducciones personales, y esta sería una de ellas. Otra cosa que es poco difundida y relacionado nuevamente con la fracción primera, porque es lo que a veces tenemos más, desafortunadamente, con relación a enfermedades, pues es lo que el reglamento permite: aparatos de rehabilitación. Estamos hablando también de, ya decía, la fracción primera del artículo, fracción primera relacionado con el 264 del reglamento, lentes ópticos para corregir defectos visuales, hasta 2,500 pesos por cada integrante de los que ya mencioné, ascendiente, descendiente, cónyuge, y en este caso van a ser 2,500. Luego la autoridad, como les decía, que vienen ya precargadas estas deducciones, pues no las carga porque piensa que como fueron comprados, o bien va a aparecer el RFC de Liverpool, o va a aparecer el RFC, se me ocurre, de Comercial Mexicana, porque tienen óptica. Entonces, de entrada dice, no, pues este no es un gasto médico. Por lo tanto, también les platico que hay un lugar en el aplicativo del SAT donde dice agregar, y dice agregar porque ustedes, si tienen toda la certeza de que cuenta con todos los requisitos, todo de manera muy adecuada, lo que pueden hacer es agregarlo, poner el RFC, el importe, y sin problema en algún momento la autoridad pudiera llegar a solicitarles el comprobante o pudiera llegar a objetar esa deducción, pues ustedes tienen los elementos para poder subsanar y decir que efectivamente este tipo de gastos, que es los lentes ópticos, además es muy común, yo aquí traigo los míos que podrían estar siendo utilizados, deben describir las características que hacen la corrección visual, en este caso las dioptrías, el médico en su caso que lo prescribe, para que no se preste a un abuso relacionando esto pues con unos lentes fashion, para así todos bonitos para el sol. Solamente sería la recomendación de que describan las características de esos lentes en el comprobante, que venga el diagnóstico del oftalmólogo o bien del optometrista, porque en su caso pues podrían ser objetados de cualquier otra circunstancia. También se consideran entonces como honorarios médicos los pagos por seguros médicos, ya platiqué de esto, a instituciones públicas de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE, en términos de la fracción sexta del artículo 151. Cuando hablamos también de aparatos para la rehabilitación, honorarios a enfermeras, análisis, estudios clínicos, prótesis, bueno, pues esto da una apertura ya mucho mayor para poder deducir bajo este concepto de gastos médicos. Y también algo interesante, lo mencioné al inicio, pero lo reitero porque como fue una reforma, digamos, por ahí de 2014, pues es algo que luego no traemos muy puesto, pero podríamos estar también haciendo deducible todo lo que tenga que ver con consultas en materia de psicología. En materia de nutrición, pues también es bastante bueno, le invertimos al nutriólogo, nos vamos al psicólogo, y esto también entra como un gasto médico. Desafortunadamente,
el tope pues es poquito, ¿no? Al final de cuentas yo creo que más de una vez hemos en algunos foros tratado de que la autoridad quite esa limitante, porque al final lo que estamos haciendo es ayudarle al Estado a cumplir con lo que debería de dar y de buena calidad, que son salud, educación, vivienda, como que las cosas elementales para la salud, para el bienestar social. Y entonces al estarle nosotros ayudando, porque vamos al servicio médico particular, porque vamos a las escuelas particulares o llevamos a los pequeños a escuelas particulares, pues debería de ser concedido el total de lo que se está erogando. Pero bueno, ya llevamos varios años con este tope, y el tope pues vale la pena mencionarlo, que además nos obliga a estar pagando con cheque, tarjeta, monedero, algo que deje rastro en el sistema financiero. Es decir, que si se pagan en efectivo, tampoco van a ser deducibles en el cálculo anual. Que esto que estás marcando y aquí que está en el artículo 264, es muy importante decir también las medicinas que se incluyen en los documentos que expidan las instituciones hospitalarias, honorarias, enfermeras, etcétera. Es importante de las medicinas porque realmente hemos tenido un gran problema ahora con para que sea las instituciones de salud del erario público pues puedan tenerlas, y realmente aquí sí sería importante que por lo menos en una miscelánea, que es tanto hemos platicado de esto, que realmente si no nos pueden surtir esa medicina, ¿sí me explico? Ya salió que los nuevos cambios que va a haber, vamos a dar medicina de primer mundo, y que realmente, por ejemplo, en el caso tan llamado que sería lo que es los niños con cáncer y las hemodiálisis y todo ese tipo de situaciones, que no pueda proporcionar como obligación el erario público mediante las instituciones, pues que también se permitan deducir estas medicinas como lo dice aquí, porque realmente como lo marca este primer párrafo del artículo 264, aquí nos habla: compra o alquiler de aparatos para la rehabilitación, establecimiento o rehabilitación del paciente, medicinas que se incluyan en los documentos que expidan las instituciones hospitalarias, honorarios y enfermeras, y análisis y estudios clínicos, ¿no? Sí, yo creo que ahí, con relación a lo que señalas de las medicinas, es bien sonado que nos llevan un montón de comprobantes los clientes, los contribuyentes, y pues dado que es difundido que la medicina es un gasto médico, pero ojo, solamente cuando venga expedido por una institución hospitalaria, pero que además sea con motivo de la hospitalización. Tampoco es ir al Hospital Ángeles, ya voy a decir comerciales, pero tampoco es ir a los hospitales y comprar ahí los medicamentos. Tiene que ser con motivo de la hospitalización. Entonces ahí es donde el contribuyente de repente se pierde y pensaría que para todo mundo los medicamentos son un gasto médico, y no lo es. Fíjate que muchas veces, y lo hemos visto, llegamos a un hospital, inclusive los privados, pero si hablamos de las instituciones de Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salud, etcétera, pues resulta que tienes que salir a comprar la medicina porque no la tienen, y entonces los familiares salen, compran la medicina y se la llevan para que la pongan, y entonces eso es lo que debería de existir. Entonces, no sé, habría que insistir, que te den por escrito en esas instituciones que tienes que comprar esa medicina, que es los aparatos para establecimientos o rehabilitación de los pacientes, ¿no? Claro. Ahora, lo que sí es bastante bueno, porque así como hacemos comentarios que no son del todo adecuados con relación a cómo están las leyes fiscales, hay algo muy bueno,
que en esa fracción primera lo que sí existe son los gastos médicos estrictamente indispensables. ¿Y para quién el gasto médico sería estrictamente indispensable? Pues para todo mundo. Sin embargo, este párrafo del artículo 151 habla de que aquellas personas que tengan y que necesiten para la rehabilitación, necesiten estudios clínicos, prótesis, gastos hospitalarios, compra de alquiler o de aparatos para el restablecimiento del paciente, derivados de incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, que estamos hablando de incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, y en esos casos se va a permitir realizar este tipo de deducciones. Y aquí me voy a los artículos mencionados: 477, incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total. En esos casos, siempre y cuando sean expedidas estas incapacidades por un instituto público de salud, es decir, el IMSS, el ISSSTE, que sean de salud pública, que sean los que estén generando estos certificados, en ese caso se les va a permitir salirse de los topes y pueden deducir el total relacionado con ese padecimiento. Con ningún tope, afortunadamente. Así es, lo cual pues es bastante bueno. Es algo de lo poco que hemos logrado en este artículo de las deducciones personales del 151. Lo que pasa es que no olvidemos que tenemos que reunir una serie de requisitos, ¿no? Ojalá y me puedan dar por escrito que necesito ir a comprar ese medicamento porque no existe o porque lo necesito, ¿no? Así es, pues y solamente... además el 477 se me hace un poco agresivo porque no necesariamente tiene que ser el 50% de discapacidad o más para poderlo tener, ¿no? Hay gente que ¿cómo puedes decir que una persona que padece cáncer tiene una discapacidad o tu hijo tiene una discapacidad? Nada tiene que ver en este caso el que va a hacer la deducción, que sería el padre o la madre, con relación a ese menor, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que falta un montón de legislación para esto y que realmente el Ejecutivo no ha puesto un especial cuidado de que estas personas puedan hacer esas erogaciones y que les ayuden a disminuir la base del impuesto, ¿no? Así es. Bueno, esta sería entonces con relación a la fracción primera, como ya casi estamos en época de llegar a los límites para presentar la declaración, pues vale la pena que sigamos avanzando. Claro. Tenemos los gastos funerarios, ojalá que nadie los tuviera, pero ahí tenemos también un tope, creo yo también muy poquito porque son bastante caros los servicios. Ahí estaríamos hablando de un salario, de una UMA elevada al año. Ojo, cuando hablamos de UMAs, en realidad muchas personas se van al 151 y dicen son salarios mínimos, pero recuerden que lo que tenga que ver con materia fiscal y las deducciones sobre todo las llevamos a UMAS. Claro. Que desafortunadamente, porque hace que sea un poco más poquito, ¿no? Claro, además deberían especificar los diputados que están obviamente muy interesados en estudiar todo lo que Ejecutivo manda en manera muy minuciosa y dentro de la ley, ¿sí me explico? En lugar de dedicarse a tanto estudio de esas cosas y eso que les lleva tiempo para lo que ganan, pues que se pongan a realizar todas las modificaciones que están en la ley con relación a esto que dice salarios mínimos, para que tengamos una seguridad realmente de qué se está marcando, ¿no? Así es. Luego entraríamos a la fracción tercera, que son los donativos no onerosos, no remunerativos y que además satisfagan requisitos previstos en la ley. Lo que vemos es revisar un anexo donde vienen las autorizaciones para quien tiene esa autorización de recibir el donativo. Y lo que te gusta platicar a ti, que es toda la parte civil, cuando sería un donativo no oneroso ni remunerativo para poderlo hacer deducible. Lo que pasa es que también nos pone aquí, aunque el desconocimiento de la ley no impide su cumplimiento, pues nos pone también algunas palabras que están dentro del marco legal y que el vulgo corriente de la gente pues desconoce, ¿no? Como sería, pues estamos hablando del donativo
que es puro y absoluto, oneroso, remunerativo y condicional. Realmente el puro y absoluto no tiene ninguna limitante. Que sería el que es deducible. Que sería el que obviamente sería deducible. Y el condicional, que obviamente no se puede ningún otro, llevar ¿no? a cabo, Ningún otro, porque estás recibiendo algo a cambio, das un donativo a la Cruz Roja, pero te vas al baile de blanco y negro, de alguna manera. Que sean los remunerativos, ¿no? Que estás tan deducible para tomar, para que nos dan con ese deducible, con ese donativo, nos dan una serie de servicios. O el oneroso, que tengo que pagar parte del donativo, que no sería un donativo, ¿no? Ok, entonces. Pero sí, obviamente serían esos serían los donativos, ¿no? Que además traen un tope, 7% de la utilidad. También tomamos como parámetro lo que recibió el contribuyente. Y eso es cuando no se trate de la federación, cualquier otro organismo que reciba donativos, y cuando se trate de la federación, solamente hasta el 4%. Entonces, si vemos el 151, hay fracciones que tienen un tope propio, hay fracciones que salen de ese tope, y bueno, este sería uno de ellos. Entra, por ejemplo, los gastos médicos, dentales, hospitalarios, y además donativos, porque tienen su propio tope. Y de alguna manera también ya podemos con eso ir planeando nuestra declaración del ejercicio. Si no fue para 2022, porque ya estamos en 2023, pues podrá ser para el siguiente año y tener mejores resultados. Y hablo de que en algunos casos pues estamos viendo que sale a pagar el contribuyente, pues hay que planear para el siguiente año, ¿no? De alguna forma. Gastos médicos, toda esa parte, pues ojalá que no se tuvieran, pero si es desafortunado el evento y se tiene que gastar, pues de esa forma. Pero pues por ejemplo el seguro de vida no es deducible, el seguro de gastos médicos, un seguro de retiro, todo eso que pues a futuro es un ahorro, ¿no? También sería una buena opción. Entonces, fracción tercera serían los donativos. Y en el caso de los intereses por créditos hipotecarios, que sería la fracción cuarta del artículo 151, que nos permite tanto bancarios como con el Infonavit. Y además es importante que revisemos porque ese crédito hipotecario debe ser destinado para la adquisición de su casa habitación y debe estar contratado con los integrantes del sistema financiero. Y siempre que el monto de los créditos otorgados por ese inmueble, o sea, el crédito otorgado por el inmueble, no debe exceder de 750,000 unidades de inversión. Además, aquí hay una cosa. Si nosotros hacemos el cálculo de esta 750,000 unidades de inversión y tomamos la unidad de inversión de diciembre. Al 31 de diciembre, que ahí sería el 7.6486, estamos hablando de 5,736,498 pesos, ¿no? Así es, ahí en pantalla lo van a poder ver. Este curso lo dimos aquí en IMEFI en las semanas anteriores, por eso aquí traemos muy puesto algunos de los materiales. Y bueno, pues creo que es bastante bueno. 5,730,000, no los traigo en este momento en la bolsa, pero puedo irlos a pedir al banco para ahora, la adquisición de casa habitación. Teniendo en cuenta que obviamente ya la verdad, cualquier departamentito de una colonia más o menos de clase media, pues ya puede rebasar esta cantidad, porque debemos de entender una cosa. Miren, la compra de cemento, varilla, arena, cuesta exactamente lo mismo en cualquier tienda que expendedora de este tipo de productos. Sin embargo, si yo eso lo deposito en un área que está que vive gente más arriba de la clase media, ¿sí me explico? Pues tiene un valor mayor que si lo depositamos o construimos en una unidad que está en la periferia. Ok, pero ¿qué opinas? Porque realmente no habla del monto de la vivienda, habla del monto del crédito. O sea, yo podría estar pidiendo un crédito de hasta 750,000 UDIs para comprar una casa de 10 millones de pesos. Claro.
No es mi caso, ojalá que el de ustedes sea así, pero no sé qué opinas. ¿Me limitará la deducción porque lo que adquirí fue un inmueble de mayor valor? No, porque es el crédito hipotecario cuyo monto no exceda el crédito. Ahora, me puede haber costado 10 millones, ¿de acuerdo? Y yo tengo 5 millones y de los otros 5 millones... Pues de mis ahorros, ¿no? Sí, ahora que se puede ahorrar tanto, que se nos va tan bien en la vida. Entonces... Y por otro lado, pues un banco me puede prestar un poquito, otro banco me puede prestar otro poquito. Puedo tener varios créditos en varios bancos que no rebasen esa cantidad y que sean para la compra de esto aquí entra también en controversia, dice, de su casa habitación. Ajá. Fíjate, recordarás que tuvimos el día de ayer el evento de la declaración anual en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Y eso que estás marcando de que es la primera hipoteca, una hipoteca adicional que tiene que estar autorizada y que esté de acuerdo que hay una hipoteca primero y una hipoteca posterior, pues estamos hablando de una sola hipoteca del mismo inmueble. Ok, entonces, lo cual no tendría por qué objetar la autoridad. En principio no. Pero sí hay que tener todo muy claro y transparente, ajá, ¿no? Ahora también que ser una aclaración, ¿no? Pues es que también nos evidencia los domicilios. Pues la casa habitación solo es una, y yo sé también que es muy común que se tenga la casa habitación y que además por inversión, por ahorro, por diversificar, se compra un inmueble y se pide un crédito para ese otro inmueble. La verdad es que no ha llegado a ese punto la fiscalización, pero también si vemos lo que es la naturaleza de lo que son estas deducciones personales y que el Estado nos permita hacerlas, es para cubrir necesidades básicas. Ya cuando estamos en el punto de tener una inversión y hacer otra compra para ponerla en renta, pues a lo mejor podría objetarme, ¿no? Sí, claro. No sé qué opines. Y además, bueno, tenemos que tomar en cuenta que no podamos hacer un doblete realmente, porque si nosotros estamos en el capítulo 3 de arrendamiento del título 4 de persona física, pues no podríamos hacer la deducción de esos intereses, ¿no? Pero mira, es muy amplio esto de los intereses, ¿qué te parece si lo vemos después de un corte? Recordemos que IMEFI es una institución que se dedica obviamente a la capacitación de profesionales, de contadores, licenciados, pero también de gente común que le interesan estos temas y que además debe de conocerlos, porque el obligado al pago del impuesto y las contribuciones y el cumplimiento de las leyes es de la persona física, ¿no? Independientemente de que tenga una persona moral. Entonces, de seguro esto que van a ver en este momento va a ser de importancia para ustedes. IMEFI te invita a que participes en su curso Declaración Anual 2022 de Personas Físicas. En este curso conocerás los aspectos más relevantes de la Declaración Anual de Personas Físicas, conforme a los tipos de ingreso que se contemplan en la Ley del Impuesto sobre la Renta. No te puedes perder la oportunidad de conocer temas como discrepancia fiscal, deducciones personales para optimizar tu declaración anual, ingresos por adquisición de bienes, caso práctico de la declaración anual, entre otros temas. No lo pienses más y comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 81 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Y recuerda que en IMEFI te capacitas con los mejores. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. ¿Ya cumples con tus obligaciones de identificar al beneficiario controlador de tu empresa? Vamos a tener nuevamente el taller
de manual de beneficiario controlador. Es muy importante que lo tomes para evitar las contingencias de multas que son altísimas. Como sabes, las disposiciones de carácter general establecen la obligación de contar con un manual de cumplimiento para el beneficiario controlador como parte de la contabilidad y también tenerlo a disposición del SAT, y que identifiques los expedientes de tus beneficiarios controladores, o sea, los que tienen más de 15% de las acciones. Este taller va dirigido a las empresas y sociedades con socios o accionistas que requieren cumplir con estas obligaciones, y el temario es muy práctico. Revisaremos la exposición de motivos de la reforma al código, el análisis de las disposiciones y las sanciones por incumplimiento. Después ya entramos a los machotes, digamos, ¿no? A documentos que nos pueden ser útiles para que nosotros cumplamos con la obligación. El acta de consejo de administración para designar al responsable de cumplir las obligaciones de beneficiario controlador, la carta de aceptación del cargo, el manual del cumplimiento del beneficiario controlador, en donde tenemos que ver cómo identificar al beneficiario, cómo se crea el expediente, cuál es la cadena de titularidad o la cadena de control en su caso. Y revisamos formatos de datos y documentación a adjuntar en el expediente de cada beneficiario controlador. Bien, pues espero que haya sido de su interés este corte. Relacionado con los intereses efectivamente pagados en los créditos hipotecarios, es importante aclarar que estamos hablando de un interés real. O sea, automáticamente, aunque el interés sea un poco arriba de esta cantidad de 5.736.000 pesos, pues puede ser un interés nominal que al momento de ver la parte de la inflación, a lo mejor, por decirles algo, llega a 6 millones, pero si le resto la inflación, probablemente me dé 5,5 millones. Entonces, es importante también que tomen en cuenta que estamos hablando de un interés real. El artículo 255 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta establece que este crédito hipotecario obtengan en el ejercicio en el que se paguen los intereses por dichos créditos, ingresos por el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, que sería que estemos arrendando ese bien, porque casa habitación no quiere decir que es la que yo viva. Casa habitación es casa habitación o local comercial, ¿de acuerdo? Sí es importante entender eso, porque puede ser para mi casa habitación, yo ya tengo mi casa habitación, compro otra casa habitación y tengo una hipoteca. Es importante esta diferencia para poder tener clara esto, lo que está marcando el artículo 255 del reglamento, ¿de acuerdo? Si esa casa habitación la estoy arrendando, le estoy otorgando el uso goce temporal de este bien inmueble, bueno, es importante que tengamos perfectamente claro si los intereses, ¿sí?, los estoy deduciendo en el capítulo tercero. Aquí es muy importante porque tenemos que medir, es un traje a la medida también, ¿sí? ¿Qué me conviene? ¿El 35% o que incluya ahí los intereses? Bueno, recordemos una cosa, que hablando de intereses, habla de interés real, y en el capítulo 3 del otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, no habla de ningún límite. Si nosotros ponemos ese interés en lo que sería el artículo 151, entonces sí estaríamos hablando de un límite. Entonces, esto que estábamos hablando es separar los requisitos de las deducciones de este capítulo 3 de otorgamiento de uso o goce temporal de bienes con relación obviamente a lo que está marcando. Me voy a permitir ahorita
irme al mundo de las personas físicas y vamos a ver capítulo 3, y vamos a ver el artículo 115 y vamos a habla de las deducciones personales. Lo tengo que leer a lo que la letra dice, con el objeto de poder separar lo que dice el capítulo 3 y lo que dice el 11º, que es el de las deducciones personales. Los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, construcción o mejora de bienes inmuebles. O sea, aquí está aumentando no nada más la compra, sino también las mejoras y la construcción o reparación, siempre y cuando obtengan el comprobante fiscal correspondiente, punto y seguido. Se considera interés real el monto en que dichos intereses se excedan del ajuste anual por inflación. Para determinar el interés real se aplicará en lo conducente lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que estamos hablando del capítulo 6 de intereses, en donde especifica que al interés nominal, el interés nominal es el que me pagan o el que pago, ¿sí?, para determinar qué ingreso y qué deduzco para efectos fiscales, le quito la inflación del periodo y entonces en ese momento me da automáticamente qué es lo que puedo acumular o deducir. En este caso es deducir. Entonces tendríamos que ver qué nos conviene. Si nos conviene deducirlo más allá del 35%, ¿sí me explico? O no deducirlo en el 35%. ¿Cómo ves, maestra? Pues sí, es bastante polémico. En el tema de deducciones personales, pues basta con que definamos, ¿no?, que va a ser deducción personal y bueno, ya en el capítulo correspondiente de evaluar, ¿no? Claro, lo tendríamos que quitar y poner en deducciones, porque acuérdate que en el capítulo 3 de arrendamiento, que es una opción. Sí, sobre todo ahorita que está el reciclo, porque claro, yo creo que la mayoría está ahí y vale comentar, qué bueno que estás en ese punto, porque recuerden que desafortunadamente quienes estén tributando en régimen simplificado de confianza no van a poder aplicar deducciones personales. Así es. Entonces, bueno, a lo mejor quien tenga combinaciones, por ejemplo, régimen simplificado de confianza, más salarios, más intereses, ¿no? Que serían los que permite en su caso, que dice únicamente tengan ingresos, pero que un poco más flexible en otro de los apartados, en otro de los artículos, que tenga ingresos por salarios y por intereses. Claro, es importante lo que estás diciendo porque son 9 capítulos y los únicos que están dentro de este límite, que son arrendamiento, intereses, salarios, y que por lo que respecta a salario e intereses, sí tengo que presentar de la declaración anual. Entonces, por lo que refiere al otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, pues puedo estar dentro del límite, dentro de estar como reciclo, ¿no? Bueno, entonces lo que va a pasar con los aplicativos que ahora traemos es que por separado van a tener un resultado en régimen simplificado de confianza y van a tener otro resultado por los demás ingresos, que en este caso serían salarios más intereses, y por otro lado el régimen simplificado de confianza. Ayer, por ejemplo, que estaba trabajando con un caso similar, me genera un pequeño saldo a pagar por régimen simplificado de confianza y por otro lado un saldo a favor en el de los demás ingresos. Va a ser algo especial en esta declaración. Pues fíjate que sí, porque recordemos que no globaliza el reciclo con los demás ingresos. Así es. Sí me explico, recordemos que en el capítulo 2 de actividades empresariales y profesionales, que es la que a que te refieres tú de la declaración, pues tenemos la sección primera, sección segunda, sección tercera, que sería el régimen, el RIF, ¿de acuerdo? Que sería la plataforma tecnológica, que nada tendría que ver porque es simplemente un tercero que retiene,
y lo que sería el reciclo, ¿no? El reciclo que es aparte. Sí, porque digamos que vamos pagando sobre el ingreso cobrado y nos vamos a la tabla, que es muy accesible. La verdad es que para pues quien venía en régimen general, se me ocurre un médico que luego tienen un gran grado de ingresos cobrados, pues les bajó bastante el impuesto a pagar. Y aparte no hay impuesto al valor agregado, pues está bastante bien. Pero cuando ya sumamos todo el ingreso y nos vamos a la tabla anual, puede cambiar de rango, digamos, y por eso en el cálculo anual podría estar ahí saliendo a pagar. Pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo y amigos nos puede tocar. Realmente si a mí me sale a favor y a pagar, independientemente en cuál sea, va a resultar que debería de existir una compensación si tengo un saldo a favor, ¿de acuerdo? En otro régimen que no es el reciclo y salgo a pagar en el reciclo, debería poder existir, obviamente. Sí, al final es un solo contribuyente, ¿no? Yo creo que son cosas que... Además, un solo impuesto, ¿no? Así es que tendrá que ir afinando, pero digamos que algo así ya lo traíamos, por ejemplo, cuando el empresario trae ganancia por enajenación de acciones en bolsa de valores, ocurría lo mismo. Por los demás ingresos generaba una línea de captura y por separado en ese capítulo, que por cierto se declara en enajenación de bienes, y que sobre la ganancia se paga un 10%, sobre la ganancia en enajenación de acciones en bolsa de valores va directito un 10% en la declaración anual. Entonces, bueno, creo que ya traíamos ese antecedente. Pero todavía nos faltan otras deducciones, bueno, ¿te parece? Pues, para ir dejando ya puesto que puedan continuar con la planeación de su declaración. Estábamos hablando de los intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios destinados a casa habitación con el sistema financiero, que además ya vienen estos datos, les decía, precargados, y lo estuvieron generando las instituciones bancarias o el Infonavit. Claro. Sí, también importante platicar con el contribuyente que no va a ser el total de lo que haya pagado, porque luego nos dicen, es que yo no veo reflejado, contadora, que haya metido todo lo que pagué de intereses. No es todo lo que se pagó de intereses, es comparado con la inflación y es una cantidad menor. También para que no vayan a pensar que es absolutamente todo. Y la otra parte que podrían también estar haciendo deducible es la fracción quinta, aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente a la subcuenta de aportaciones complementarias. Qué interesante es fracción ese, ¿no? Quinta del 151, y a lo mejor vamos agotando con esta tablita, porque yo sé que el tiempo es muy poquito cuando estamos platicando ya con todos ustedes. Pero los topes, ¿cuál es el tope que aplica para cada cosa y en qué momento podría yo estar optimizando? Podría tener, por ejemplo, donativos, podría tener de las demás deducciones y podría tener aportaciones voluntarias, ¿no? Así es. Y el que te gusta mucho que comentemos, porque pues es como que una solución cuando ya estamos en el ejercicio haciendo la declaración anual y de repente vemos que salimos a pagar muchísimo, nuestro cliente sale a pagar muchísimo y que no está en el 151, está en la parte de estímulos fiscales, lo tienen en pantalla, y que es el 185. Así es. Que sí trae un tope, que sería el 10% de los ingresos, pero ahí lo interesante es que en la redacción dice que lo podemos contratar ahorita en 2023 y decidir si lo deduzco en 2023 o en el ejercicio inmediato anterior, y aquí es donde vendría un poquito la ventaja, ¿no? Claro, eso es muy importante porque inclusive ahorita que ya estamos viendo que supuestamente ya llenamos la declaración y salimos a pagar, y la toma de decisiones que hemos platicado es que si yo le pago al fisco o lo pongo en un seguro, que aunque lo pague este año, lo pueda yo deducir en mi declaración anual, como si se hubiera efectuado, obviamente, en 2022, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo.
el que nosotros podríamos tener es ver, obviamente, este artículo que está en el título séptimo de los estímulos fiscales, ¿de acuerdo? Y que el artículo 185 establece que se efectúan los depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro, realicen pagos de primas de contratos de seguros que tengan como base los planos de pensiones relacionadas con edad, jubilación, retiro o bien adquirir acciones en fondos de inversión que sean identificables en los términos que señala el Servicio de Administración Tributaria. Sí, y los últimos dos renglones que ya lo están viendo ustedes en pantalla, donde dice en el ejercicio en que estos se efectuaron o al ejercicio inmediato anterior. Exactamente. Ese es importantísimo, y póngale un especial cuidado a esto, porque tendríamos que decidir, ¿no, maestra? O lo pago al fisco. No, pues yo creo que siempre lo pago mejor un ahorro, futuro, ¿no? pues sí, es mejor lo que le llamamos el seguro total, ¿no? Pues es un ahorro que tenemos al cumplir 65 años, 60 años, y además al retirarlo, si no es antes, pues va a estar exento. Así y lo quisiera ligar con una pregunta que nos hicieron, no sé si recuerdas, que es algo complejo, pero creo que va a ilustrar mucho esta parte. Es una persona que recibe una herencia y además recibe unos seguros dentro de los cuales está este seguro. Así es. Entonces, bueno, lo que se recibió como herencia, que está en testamento y que hay que informarlo también en la declaración anual, porque es un ingreso exento en términos del artículo 93. Pero ¿qué pasa con un seguro como este, que ya no es para la persona que lo adquirió, lo va a dejar a la cónyuge, a la hija, y esa persona que lo recibe, que lo va a recibir antes de los 60 años, ¿cómo debe darse tratamiento? ¿Se va al de los demás ingresos? Fíjate que obviamente muchas veces no da tiempo por cómo se hace esto, y que es una parte muy personal, muy personal. En primer lugar, vamos a hacer lo siguiente. La ley especifica y el reglamento especifica que por lo que respecta a los ingresos devengados no cobrados de arrendamiento y de salarios, que se hagan las retenciones que se tienen que hacer, y que aparte serían exentos como una herencia. Si lo que heredan es el derecho, fíjate qué importante es esto. Tiene que estar en el contrato esa posibilidad, porque si esa posibilidad no está en el contrato, pues realmente no llegó a los 65 años, a los 60 años. Entonces, sí tendría que ser, para mi punto de vista, tendría que ser un ingreso acumulable. En el de los demás ingresos, con retención del 20% para la persona que lo recibe, sí, a pesar de que haya sido por motivo de una muerte, ¿no? Ahora, es importante lo que estás diciendo. Cuando hablamos del capítulo 9, hablamos de los demás y de los intereses. En este caso es de intereses. Recordemos que el pago provisional es el 20%, ¿de acuerdo? Que ya la aseguradora, para entregarle esa cantidad, ya lo hizo. Claro, pero que le tiene que entregar los datos porque tiene que hacer su declaración anual. Sí, le da la constancia, que además viene a nombre de alguien que ni siquiera es quien contrató el seguro. Exactamente. Porque fue por fallecimiento, sí, ¿no? Recordemos que las leyes son lógicas. A mí me heredan una casa que está hipotecada. La recepción de la casa pues está exenta, ¿de acuerdo? Nada más que hay una hipoteca que tengo pendiente de pagar y la tengo que pagar. Es exactamente lo mismo, es una lógica de vida, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es muy importante porque no se ha hecho el cumplimiento de la obligación. Muchos han dicho que si a mí las rentas
las rentas devengadas no cobradas o el salario, no debe de haber retención por parte del patrón, ya que es una herencia. Un momento. La obligación del patrón es retener por un salario. Eso es punto. Ahora, el que recibe el salario por herencia, pues está exento porque es ya el salario libre está dentro de la sucesión testamentaria. Eso pasa mucho, maestra, con lo que son la parte de los intereses o la parte de los depósitos en dinero en los bancos, de que si es beneficiario o no es beneficiario. Si es beneficiario y aparte está en el beneficiario como heredero, entonces no tiene problema. Pero si no es beneficiario, que me perdonen, pero es un donativo y el banco tiene que pagar, tiene que retener. ¿Por qué? Porque el beneficiario no es el beneficiario por una sucesión testamentaria, sino es beneficiario para el banco. Y el banco para la aseguradora, ¿no? Claro, o para la aseguradora. En este caso. Así es. Entonces, bueno, sería un poco interminable esta situación de ok, pues ya nada más nos falta hablar de la fracción, bueno, ya hablamos de gastos médicos, el transporte escolar. Bueno, ahí las situaciones que tenemos, yo tengo un estímulo fiscal desde 2013 o 2015. El transporte escolar. El transporte escolar y que tiene que ser para todos, ¿no? Sí, siempre, ¿no? Siempre ha estado así, claro. Más bien que el transporte escolar debe ser en esa localidad obligatorio para todos los estudiantes de esa escuela, lo cual a veces es complejo, pero yo he visto ya algunos casos en donde las escuelas hacen circulares, hacen una serie de gestiones y entonces efectivamente todos los chicos llegan en transporte escolar y ese transporte sería deducible. Fíjate. Hablo de zonas como... Zonas de gente de altos poderes económicos. Hay una situación, muchos de esos escuelas, aún así los llevan los choferes, porque los choferes muchas veces son guardaespaldas. Aunque paguen y esté dentro de la colegiatura o del pago el transporte escolar, porque no ya, lo están haciendo. eso ya sería, no problema. Hay ningún problema, lo compras, no lo usas, pero lo pagas y tu escuela tiene autorización y todos ya, lo hacen, no hay mayor problema. Ya, así es. Y el otro punto sería transporte escolar, pagos por concepto de impuesto local sobre ingresos por salarios. Si quieres comentar ese punto. Realmente eso está en el artículo 43 del impuesto al valor agregado, que nunca va a pasar que alguien le tenga que hacer una retención, que son los impuestos cedulares, de un 5% al salario. Así es que también es letra muerta, deducción personal. Esa es una letra muerta. Ok, pues entonces creo que con eso vamos concluyendo los topes, los límites, las oportunidades y que al día de hoy pues el límite para los gastos médicos pues sigue teniendo esta circunstancia de los 5 UMAS o el 15% de los ingresos. Así es. Que la fracción tercera relacionada con los donativos sufrió una modificación en 2023. Antes estaba fuera de los límites, hoy por hoy entra también al límite, lo cual también es totalmente desaprobado. Pero pues así están las cosas y aprovechen entonces en este año que todavía se puede, que no aplica ni para el 185 que está en la parte de estímulos fiscales, ni para la fracción primera cuando se trate de alguna persona que tenga un dictamen médico por incapacidad permanente parcial, permanente total, que tampoco aplica para la fracción tercera que son donativos y para aportaciones complementarias al SAR. Que es la fracción quinta, ¿no? Que es la fracción quinta. Bueno, pues ya el tiempo es inexorable, maestra. Así Como es. siempre es un placer cuando nosotros estamos dentro de platicando con nuestros espectadores y que compartir contigo el escenario siempre para nosotros es un lujo.
Claro, Agradezco muchísimas muchísimo. gracias, al ¿Y contrario. dónde te podemos localizar, maestra? Pues les esto de la voy a... declaración? Claro, muchas gracias. Pues pongo mis datos en su pantalla, no sin antes mencionar que también tenemos el estímulo por colegiaturas, que es poquito, pero pues de lo perdido lo que aparezca. Los estímulos rápidamente los tienen también en pantalla: preescolar 14,200, primaria 12,900, secundaria 19,900, profesional técnico 17,100, bachillerato 24,500 anual. Pero si hablamos de colegiaturas, pues es por cada hijo, lo cual pues también bastante bien. Claro. De riego de temporal, porque son hijos de cualquier forma. Así es. Entonces, ahí están los datos de la maestra, por supuesto, y la pueden, obviamente, ahí está en redes sociales, Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. ¿Y tu correo cuál es, maestra? arisbecorporativo@yahoo.com.mx, de Yanira @arisbecorporativo.com. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra. Y Muchas bueno, gracias. esperemos antes de terminar esto de las personas físicas, que me puedas aceptar otra invitación. Con mucho gusto. Para ver el llenado rápido de la declaración. ¿Te parece? Claro que sí. Ok, pues muchísimas gracias, maestra Deyanira. Gracias al equipo de producción que hace posible esto que llega a sus hogares. Gracias a ustedes. Siempre me encanta que en esas pláticas nos toque juntos. Siempre este tipo de placeres juntos es inconmensurable. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra cápsula más de su programa Fiscal a Fondo.